A ver, Apocalipsis capítulo 12. Uf, qué capítulo, ¿no? Lleno de símbolos, un dragón, una mujer vestida del sol. Puede parecer súper complicado. Pero ¿qué tal si lo vemos de otra manera? Y si no es un código secreto, sino una historia épica, como una película cósmica, con sus héroes, su villano y una batalla por el universo. Bueno, justo de eso vamos a hablar. Hoy vamos a explorar una interpretación que lo ve exactamente así. Un drama en el cielo que nos cuenta todo sobre un conflicto aquí en la Tierra. Para no perdernos en esta historia, este va a ser nuestro mapa. Primero, cómo empieza todo el lío. Luego, quién es quién en este drama. Después, la pelea en el cielo. La victoria y sus secretos. Cómo el conflicto vuelve a empezar. Y finalmente, la protección divina y la victoria definitiva. ¿Listos? ¡Vamos! ¿Listo? Empecemos por el principio. El primer acto. Aquí se pone la base para todo lo que va a suceder en el capítulo. Y de entrada nos topamos con la idea central. Según esta lectura, todo el conflicto tiene una raíz, una pelea entre dos reyes espirituales. Por un lado, Cristo el vencedor, por el otro, Satanás el vencido. Esto no es algo nuevo, Se ve como el cumplimiento de una profecía súper antigua ya en Génesis. Básicamente es la historia del odio de Satanás contra Cristo y su gente. Pero, y esto es lo más importante, también es la historia de cómo, por más que lo intente, Satanás simplemente no puede ganar. Ese es el motor de toda la trama. Bueno, y como en cualquier buena película o libro, para entender la trama hay que conocer a los personajes, ¿verdad? Y aquí tenemos a tres protagonistas simbólicos que son clave para todo. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son los jugadores principales en este drama? Y ojo, no estamos hablando de personas de carne y hueso, son símbolos, representan algo mucho más grande. Vamos a verlos uno por uno. La primera es la mujer. Y aquí esta interpretación nos dice algo interesante. Ella no es solo Israel, ni tampoco es solo la iglesia. Piensen en ella como el pueblo fiel de Dios a través de toda la historia. O sea, ese grupo de gente que se mantuvo fiel y a través del cual finalmente llegó el Mesías. Y fíjense en cómo la describen. Está vestida de sol, luna y estrellas, o sea, pura luz. Un símbolo muy conectado a la iglesia. Pero lo más llamativo es la corona de 2 estrellas. Y no es cualquier corona, Es una Stephanus, que en griego es la corona que se le daba a los ganadores, a los vencedores. Así que simboliza la victoria del pueblo de Dios. Y ella es madre de Cristo, pero también, como vamos a ver, de todos los cristianos. Ahora, el villano de la historia. Aquí no hay misterio. El texto es súper directo. El gran dragón rojo es, sin más, el diablo. Satanás, el adversario. Y sus símbolos, bueno, dan miedo. Es rojo, que simboliza destrucción. Tiene 10 cuernos, que significan poder destructivo. Pero aquí hay un detalle súper importante. En sus cabezas tiene diademas, que representan un tipo de poder o dominio, sí, pero un dominio que le fue permitido. No tiene la corona Stephanos, la corona de la victoria. Esa la tiene la mujer. Es una diferencia clave. Y llegamos al tercer personaje clave, el hijo varón. Y aquí tampoco hay dudas. La interpretación es unánime. Estamos hablando de Cristo, el rey que había sido prometido. Se dice que va a gobernar a las naciones con vara de hierro. Eso suena duro, pero en realidad significa un gobierno poderoso, firme, que no se puede quebrar. Y aquí viene un giro interesante en la trama. Según esta lectura, el momento clave de su victoria, donde Satanás de verdad pierde, no es tanto en la cruz, sino cuando es arrebatado para Dios y para su trono. O sea, su ascensión al cielo. Ese es el momento que prueba que Satanás fue totalmente incapaz de destruirlo. Ok, ya tenemos a los personajes presentados. El dragón fracasó en su primer intento en la tierra y ahora la acción se traslada. La historia nos lleva a una batalla simbólica en el cielo. Y aquí, mucho ojo, es súper importante entender qué es esta guerra en el cielo. Según esta interpretación, no es la historia de cómo Satanás se rebeló al principio de todo, no es una precuela, digamos. Es algo simbólico que pasa después de la victoria de Cristo en la tierra. Es como el eco, la consecuencia en el cielo de lo que pasó con la resurrección y la ascensión de Cristo. Y la batalla es contundente. Por un lado Miguel y sus ángeles, por el otro el dragón. Y el resultado es claro. Satanás es derrotado y es expulsado del cielo. Y esto tiene una consecuencia importantísima. No es solo que lo echaron. Al ser expulsado, Satanás pierde su trabajo principal en el cielo, por así decirlo. Él era el acusador, el fiscal que señalaba las faltas de la gente ante Dios. Pero con la victoria de Cristo, ¡pum!, pierde ese derecho. Ya no puede acusar a los creyentes. Muy bien, ya vimos la victoria en el cielo. Ahora la pregunta es, ¿y eso cómo nos afecta aquí en la tierra? ¿Cómo se vive esa victoria?
Pues el texto nos da 3 claves, 3 herramientas para la victoria. La primera, la sangre del Cordero. Es lo que limpia el pecado y le quita todo el poder al acusador. La segunda, la palabra del testimonio, o sea, hablar, proclamar la verdad que se conoce. Y la tercera, que es fuertísima, una lealtad a toda prueba, al punto de no tenerle miedo ni a la propia muerte. Pero cuidado, que haya habido una victoria en el cielo no significa que la guerra terminó. Para nada. El conflicto solo cambia de lugar. Ahora, con más furia, regresa a la tierra. Y esta frase lo dice todo. Ay de los que viven en la tierra y en el mar. ¿Por qué? Porque el diablo, lleno de furia por su derrota y sabiendo que le queda poco tiempo, ahora enfoca toda esa ira en la mujer y su descendencia, o sea, en el pueblo de Dios aquí en la tierra. En esta parte se habla de 1260 días, de un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Suena raro, ¿no? Pero la idea detrás de estos números simbólicos es la misma. Se refieren a un periodo de persecución muy intensa, sí, pero, y esta es la palabra clave, un periodo limitado. Tiene un principio y un fin. No va a durar para siempre. Y con esto llegamos al acto final. ¿Qué pasa ahora? Pues vamos a ver cómo Dios protege a su gente en medio de todo este caos y cuál es el desenlace de la historia. Y aquí vemos otro choque de símbolos increíble. El arma de Satanás lanza agua como un río de su boca para arrastrar a la mujer. Esto simboliza un ataque masivo, una maldad abrumadora. ¿Y cuál es la protección de Dios? Le da a la mujer 2 alas de la gran águila. Un símbolo potentísimo de liberación, de fuerza divina, que nos recuerda a cómo Dios sacó a Israel de Egipto. Es una imagen de rescate poderoso. Como el dragón no puede con la mujer, se enfurece y cambia de objetivo. Ahora va contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y quiénes son ellos? Bueno, el texto los define claramente. Son los que tienen el testimonio de Jesús y guardan los mandamientos de Dios, o sea, los cristianos. Y así es como esta gran historia cósmica aterriza y se conecta directamente con la vida de los creyentes. Y aquí llegamos al gran mensaje de todo el capítulo, el punto final. Esta historia con todos sus símbolos aterradores no está ahí para asustar, todo lo contrario, es para dar una certeza, para asegurar la derrota de cualquier fuerza que se oponga a Cristo, y sobre todo, para confirmar la victoria final de su pueblo. Es una historia de una batalla intensa, sí, pero es una batalla con un final que según esta visión ya está decidido.